La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos, así como también por la crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. O sea, si les gustan las dictaduras, las felicito. A mí no me gustan las dictaduras. Pero bueno, usted defiende dictaduras, pues ¿qué podemos esperar? Defiendo la libre determinación de los pueblos. En América Latina y el Caribe, lo mejor. Desde los liderazgos alternativos a la visión neoliberal del compañero Lula, de la compañera Dilma, del compañero Néstor, de la compañera Cristina. Y a quien están eligiendo, no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Y nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. Si es por eso que Guaidó no fue reconocido por nosotros cuando lo había reconocido el gobierno anterior. Bueno, renunció Alicia Castro como embajadora en Venezuela y entre las razones habló del giro en la política exterior. Y con esto las internas, ¿no?, que hay dentro del gobierno por la decisión con respecto a Venezuela que ha tomado el gobierno argentino. Está aquí Claudio Jacqueline con muy buena información al respecto. Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Silvio? Yo te diría... A ver, vamos a poner el contexto. Lo primero es que así como ha estado circulando un meme hace unos pocos días que decía entre la salud y la economía eligieron la reforma judicial, hoy ese meme lo podrían reciclar algunos de los sectores más duros del Frente para la Victoria y es entre la pandemia y la economía eligieron Venezuela. Yo te diría que hoy esta es la situación que está moviendo y movilizando al gobierno. Qué acertado ese meme que acabas de decir, es cierto. Podríamos agregarlo. Sí. Yo te diría que hoy lo que está pasando es, primero, la renuncia de Alicia Castro lo que pone sobre la mesa era lo que el gobierno quería evitar. Es decir, que la discusión interna quedara en la discusión interna. Pero el propio gobierno, una vez más, agrava la situación llamándola a Alicia Castro pidiéndole que se quede. Es decir, arrancamos de una contradicción con lo que había hecho el embajador, como vos bien mencionabas, ante la OEA hace una semana. Sí, Raimundi. A quien no se le pide la renuncia y de quien el presidente evitó hablar y decir absolutamente nada. No dijo nada el presidente. Primera cuestión que nos parece insólita, Claudio, ¿no? Primera cuestión, porque no solo no lo llamó en público, no lo reprendió, sino que además sigue en su cargo y no decimos nada. El gobierno nacional no dice nada respecto de por eso, poniendo un punto ahí, digo, y recordando siempre que Raimundi, embajador ante la OEA, habla no en nombre propio, habla en nombre del Estado argentino, es decir, en nombre de Alberto Fernández también, ¿no? O sea, de la decisión de Alberto Fernández. Entonces, resulta insólito que siga en su cargo. Los embajadores se consideran básicamente representantes del gobierno de turno. Claro. O sea, aún más que del Estado. Tenés razón. Se consideran representantes, pero mucho más un embajador que es un embajador político, que ni siquiera es un embajador de carrera, al que nombró esta administración. Primer punto, lo que pone en evidencia es cómo se lotearon los sectores del gobierno y de la política exterior para esto. ¿Cómo hay una política exterior errática? Porque a esto tenés que sumar que después de estas contradicciones, lo que sumás es que el primer lugar donde se enroló Alberto Fernández antes de ser presidente fue el Grupo de Puebla. Grupo de Puebla que lo vuelve a desairar en la cabeza del país más importante que lo integra, que es México, que ya por segunda vez lo desairó después de Alberto Fernández decir que solo hay dos presidentes en la región con vocación de cambiar el mundo, que son él y Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, después de dejarlo pedaleando porque elogió, se abrazó y dijo que la amistad entre él y Trump era indisoluble, además a esto agregó la abstención en el caso de la OEA, el apoyo, mejor dicho, al enviado de Donald Trump, en el BID, perdón. Segundo punto. Tercer punto, hoy se abstiene López Obrador, es decir, por el contrario, no tampoco lo acompaña en esto y lo deja expuesto. Claro. Esto agrava la situación interna en donde hay tres sectores hoy, yo te diría, dentro de lo que es el apoyo sustancial dentro del oficialismo, hay tres sectores. Están los sectores que quieren superar y que nunca estuvieron cerca de Cristina Kirchner, por lo menos en los últimos 4 años de su gobierno, y que se enrolan fuertemente en esta posición de condena a Venezuela. Bien. Apoyo al informe. Sí.
otro sector que apoya el informe, que apoya esta posición de Venezuela, que quieren superar a Cristina, pero sin confrontar con Cristina. Que son los que dicen, bueno, ya está, la etapa de Cristina terminó. Y después está lo que es el cristinismo puro y duro. Claro. Ese cristinismo puro y duro, altamente ideologizado, con intereses ideológicos y económicos, con el bloque que forma Venezuela, junto con Irán, con Rusia, esos sectores que además tienen beneficios, que tienen viajes, que suelen recibir dinero de esos espacios, ellos son los que hoy están más irritados, los que responden, los que muestran el lugar, por ejemplo, de Delía, o el lugar, por eso mencionó a Rusia, el que iba a ocupar Alicia Castro en la embajada de Moscú. Embajada de Rusia. No es casual. Esos sectores, el que Atilio Borón, por ejemplo, sectores que son el núcleo duro ideológico en el que se referenciaban en el kirchnerismo, hoy en el Instituto Patria. Pero hay un tercer punto que me parece tan relevante o más, que es el tema de comunicación sí o no con Maduro de Alberto Fernández. Primero, ¿de dónde salió la información? De la Cancillería. Se estuvieron haciendo gestiones para hablar con Maduro. Atención con esto que estás diciendo. A ver. Primer punto, se hicieron gestiones. Se hicieron gestiones, se llegaron a hacer gestiones desde Cancillería. Desde Cancillería. Se llegaron a hacer gestiones para hablar con Maduro. Para que Alberto Fernández se comunique con Maduro y le dé explicaciones de la decisión argentina. Sí. Importante lo que estás marcando. Rompiendo reglas básicas del ejercicio de la diplomacia, las relaciones exteriores, que es, hablas antes, no hablas después. Las explicaciones las das antes. Mirá que vamos a hacer esto si es que vos querés mantener una relación y no romper. No se hizo. Se pretendió hacer ex post. Cuando se conoció y cuando ocurrió el episodio de Alicia Castro, se suspendió. Hay quienes dicen en el Instituto Patria, en la Casa Rosada, dicen, no se hizo ni se va a hacer. Posición 1. Posición 2, Instituto Patria, la sede de Cristina Kirchner. ¿Se va a dejar pasar que se calmen un poquito las aguas? Va a haber conversaciones y en el medio de todo esto se van a explicar la decisión que se tomó. Esto es lo que dice el Instituto Patria, es decir, el tema no está zanjado. O sea que en ningún momento no se dice, no se va a dar ninguna explicación, porque el Instituto Patria lo que está diciendo es vamos a dejar pasar tiempo y después lo vamos a hacer. Exactamente. Y Cancillería empezó las gestiones. Es decir, si nosotros estamos viendo un gobierno al que le cuesta marcar un rumbo identificado e identificable, construir una identidad en casi todos los campos, en este llegó casi al paroxismo. En un momento de extrema dificultad, porque estamos viendo que sigue sin encargar la economía. ¿Cuál es la orientación que tiene Alberto Fernández y la premisa? Si yo encamino el gobierno y tengo éxito, todo lo demás se va a encaminar. El problema es que los éxitos no llegan, las situaciones se agravan y los problemas subsisten o se tornan más acuciantes. Y ese camino es bien largo, Claudio. Muy largo. Y entonces te agrego un punto más que a futuro alarga este problema y que es la expectativa que tienen los sectores más duros, en el sector más cercano a Cristina Kirchner, que es las elecciones que vienen en Ecuador y en Bolivia. Los dos países donde la idea de que la patria grande latinoamericana, la izquierda sudamericana, latinoamericana, el socialismo siglo XXI recupere su lugar. Si esto llegara a ocurrir, si ganara el candidato de Evo Morales en Bolivia y el candidato de Rafael Correa en Ecuador, esto agravará seriamente las internas. Hoy el equilibrista está en una situación más equilibrista que nunca, con más golpes que nunca, que hasta ahora siempre venía cayendo casi para el mismo lugar y hoy cayó para el otro lado. Interesante visión, vamos a seguir con esto y vamos a ver cómo ve esto la oposición, cómo ve este volantazo del gobierno y estas decisiones que han tomado y la interna también que ha generado esto. Está Luis Juez del otro lado. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, Luis. Bueno, aquí estamos hablando con Claudio y Jacqueline con respecto a la situación en Venezuela, la renuncia de Alicia Castro en el día de hoy. En primer lugar, Luis, ¿cómo crees que esto deja parado al presidente Alberto Fernández? Bueno, no. Hace por lo menos 7, 8 meses que el presidente no lo veo ni sentado. Lo veo por el piso, así que verlo parado me parecería un acto de imaginación que en este momento no se me cruza. No, es un espanto que es absolutamente coincidente con el espanto que tiene su gestión nacional.
Es un gobierno sin gestión, sin rumbo, con contradicciones permanentes en todo. En esto hay que reconocerle que Alberto es coherente. Es absolutamente incoherente para ser coherente. Es un tipo que no tiene doble, triple discurso. Según el interlocutor, es lo que le dice lo que quiere escuchar. Bueno, seguramente están preparando... Pero esto habla de la incoherencia del gobierno en todos los aspectos. Entonces uno podía pensar que en política internacional, donde se requiere un mínimo de coherencia, claro, porque ahí es complicado, porque no podés estar todos los días explicando, porque te dan bola una sola vez. En el contexto internacional, te fuiste al pasto, no tenés posibilidad de acomodar el auto. Es también incoherente, absolutamente incoherente. Y la verdad que yo lo quiero decir, Leonora, mira, me tocó ser intendente de Córdoba y en la cumbre de las Américas, recibirlo. La última vez que Fidel Castro salió de Cuba fue para esa cumbre, después llegó a Cuba, se enfermó y no salió nunca más. Vino Castro, vino Chávez, vino Lula. Era un momento maravilloso en la Argentina. Un momento importante en Latinoamérica. Te digo para que no le echen la culpa a nadie. Todos esos presidentes terminaron derrocados por la corrupción. Todos terminaron, todos. O sea, es un proceso que vos no le podés echar la culpa que la derecha, que los grupos económicos, que los grupos concentrados, que la comunicación monopólica. No, loco, todos terminaron con hechos de corrupción terribles. O sea, discurso encantador, discurso que te motiva, que te hace sentir que está en el centro de estudiantes, pero conducta propia de un delincuente. Todos. Yo te quiero decir con absoluta claridad y una matriz que se repite desde Chávez, que vino, me acuerdo, esa noche y bajaba el avión, la cena que tuvimos. Fue un momento increíble porque era una Latinoamérica que parecía esto que añora Alberto Fernández. Si vos mirás cómo terminaron cada uno de esos presidentes, terminaron todos vinculados a altísimos hechos de corrupción, todos ellos presos, algunos eludiendo la condena, como caso de Correa en Ecuador, pero con condena firme ya confirmada por la Corte Suprema de Justicia de su país, preso desde hace 1 año y medio su vicepresidente, Jorge Glass. Entonces digo, yo te juro, me tocó, Leonora, estar en Ecuador cuando gran parte de la clase media venezolana huía porque tenía miedo a la vida, no que le quitaran a la vida. ¿Qué país están mirando estos muchachos que no tienen capacidad para reconocer, aún con el dolor que les signifique, que un gobierno amigo como el del inútilete del presidente, porque mal que mal, Chávez uno podía tener algún grado de respeto, un tipo que se paró, conocía, pero te digo, lo he podido tratar en la cumbre del hábitat en Ecuador a Maduro, la verdad es un tipo de una incultura, de un desatino, realmente un tipo que si Chávez viviera le daría vergüenza a quien dejó al mando de la revolución bolivariana. Pero digo, ¿qué nos están viendo? A ver, ¿cómo puede ser que la embajadora Castro no sea capaz de reconocer, más allá del fanatismo, del cariño y del amor que pueda tenerle al régimen chavista, lo que pasa en Venezuela? Es un tema, lo digo con absoluta objetividad, ahora, es un tema Luis, absolutamente palpable. Luis, te quiero preguntar justamente también por la denuncia de Alicia Castro, que llamativamente no menciona al presidente y habla exclusivamente de Cristina Kirchner. ¿Te puedo pedir un minutito? ¿Vos no podés aguantar un momento? Sí, cómo no, dale. Dale, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir hablando con Luis Juez. Está aquí con nosotros Diego Guelar, que está aquí con nosotros en el piso. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Bueno, seguimos conversando de lo que ha sucedido con respecto a Venezuela, la renuncia, el día de hoy de Alicia Castro, por este giro en política exterior, según lo que ella dice con respecto a esto. Y quería en primer lugar preguntarte a vos, ¿qué significado tiene que una embajadora recién designada haga público su malestar con respecto a las decisiones de política exterior que está tomando el gobierno? Sí, yo no entiendo bien la noticia porque la señora Alicia Castro no es embajadora en Rusia designada, más en 9 meses... Bueno, claro, nunca, le aceptaron el placet, ¿no? Pero nunca llegó... No, nunca se consideró su acuerdo en el Senado, por lo tanto... No es embajadora, es decir, desde ella sería candidata. Después yo leí que ella quería que le pongan un ascensor en la embajada, no sé qué cosa, pero la realidad es que no hay embajadora o embajador. O sea, vos estás diciendo que está renunciando a un puesto que ni siquiera asumió.
no tiene, que Claro. no fue aprobado por el Senado, por lo tanto no es embajadora. O sea, no se puede renunciar a un cargo que uno no tiene. Claro que uno ve tantas cosas ahora que esto es una nimiedad, pero la realidad es lo que ocurre en Venezuela, que la verdad en función de la agenda tan complicada que tenemos en la Argentina no hay mucho para discutir. Estamos frente a una dictadura, la inmensa mayoría de los países, incluyendo la Argentina, han aprobado el informe hecho por una persona incuestionable por izquierda, por derecha, Claro. como el ex presidenta Michelle Bachelet, ¿no? Bachelet, y por lo tanto, la verdad no tendríamos nada para discutir, ni la condición de dictadura en Venezuela, ni la violación intensa de derechos humanos, ni una eventual invasión, que pareciera que eso le preocupa al actual gobierno, pero que está fuera de toda consideración. Por unanimidad, todos los países de la región han votado expresamente que no es admisible una intervención extranjera. Por tanto, también está fuera de tema. Me parece que, dado la agenda que tenemos, yo no entiendo, te soy sincero, qué estamos discutiendo. Mira, justamente esto estaba planteando Claudio Jacqueline, que está aquí con nosotros también y se suma a esta charla. Claudio, te escuchamos. Sí, Diego, lo importante acá es qué consecuencia, en primer lugar, más allá de las internas que tiene esto en la Argentina, es qué consecuencias tiene hoy lo que ocurrió en las Naciones Unidas y, en segundo lugar, ¿cuál es el lugar en el que queda puesto la Argentina? La Argentina se fue del Grupo de Lima, aparece en el Grupo de Contacto, vota con el Grupo de Contacto, pero el canciller además dice, bueno, no es la resolución que nos hubiera gustado, pero era la que más se ajustaba porque nosotros estamos dentro del Grupo de Contacto. Es decir, en ningún lado estamos cómodos, pero por eso me gustaría las dos posiciones. Una, ¿qué consecuencias tiene en términos reales la resolución de las Naciones Unidas? Y en segundo lugar, ¿cómo queda la Argentina? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy complicado. Estamos con agenda negativa con nuestros 5 vecinos, es decir, los 3 países miembros plenos del Mercosur y los 2 asociados, Bolivia y Chile. Los plenos, como todos lo saben, son Brasil, Paraguay y Uruguay. Tenemos agenda negativa, que es una violación muy severa de un mandato constitucional. Nosotros hemos hecho en la Constitución de 1994 un dato extraordinario, que es reconocernos a nosotros mismos como una región de una nación de naciones en formación. Creo un hecho extraordinario que es un mandato constitucional, nuestra casa común, la patria grande. Somos nosotros insertos en esta relación de integración con nuestros vecinos. Haber roto este vínculo, más allá de que nos gusten o no los partidos o los presidentes que ejecutan esos mandatos populares por elección de su gente, es una especie de absurdo. Cumplimos el año que viene 30 años de integración del Mercosur, han pasado 6 o 7 de diverso ideología, en nuestro caso 6 presidencias, de las cuales 3 son un mandato del presidente Kirchner y 2 de la presidenta Cristina, sí. Más ahora el mandato del presidente Fernández, y por lo tanto no hay ninguna duda que la integración de personalidad con los presidentes. ¿Por qué hemos logrado este aislamiento perfecto? Y la verdad lo tiene que explicar el presidente Fernández, lo tiene que explicar el canciller, y no esta cosa de la señora Castro, que me parece que es un desplante de tipo personal, a lo cual yo no le doy entidad ninguna. ¿Y la relación con México, cómo ves que queda a partir también de esto, ¿no? Siempre habló el presidente Alberto Fernández de su sintonía con López Obrador, bueno, y en este caso la sintonía está quebrada, ¿no? Sí, yo tampoco entendí nunca esa sintonía. México negocia 2.000 a 2.500 millones de dólares por día con Estados Unidos. ¿Por día? Por día. Mirá. Su relación central es con Estados Unidos, tiene un acuerdo histórico de integración que fue renovado ahora y lo celebraron hace poquitos días o un mes atrás en una visita del presidente López Obrador a Washington. No hay ninguna duda que la relación central de México y del presidente López Obrador es con Estados Unidos. Así que yo nunca entendí cuál es esa especial sintonía o acuerdo con un país muy importante, con el que creo que tenemos muchas cosas
para hacer, que tenemos una relación de cooperación internacional y de comercio, pero que dista mucho de ser un eje histórico o integrador entre México, que pertenece con Canadá a el NAFTA y al marco, está en América del Norte, y el proceso integrador sudamericano, donde nosotros tenemos 30 años de compromiso concreto y vínculos con presidentes, con gobiernos que hoy tendrían que estar floreciendo en su mejor momento. Diego, conociendo cómo funciona la lógica de la política internacional, pero mirando hacia adentro en la Argentina, ¿qué podemos esperar del gobierno, donde ha quedado en esta posición? Apoyó este informe, dice que no es el informe que más le hubiera gustado, pero, y teniendo en cuenta la problemática interna de la coalición gobernante, ¿qué podemos esperar que pase si es que volverá a haber otros conflictos, si es que volverá a haber una contramarcha? ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que lo peor es estar ausente. Venezuela es un país al que nos une un vínculo muy estrecho. En el periodo democrático fue tierra de asilo de muchos argentinos, muchos amigos míos que después del golpe del 76 y algunos antes por las amenazas de la AAA marcharon al exilio en Venezuela. O sea que tenemos una relación por la vecindad sudamericana y por lo que representa Venezuela muy estrecha. Creo que estamos ausentes. Venezuela es de la corta lista de países que están con dramas humanitarios terribles, más de 5 millones de exilados fuera de su territorio, la mayoría por motivos económicos y sociales. Está en la lista con Siria, situaciones de drama en el mundo. Creo que es muy triste que la Argentina no esté expresando con claridad su solidaridad frente a esta tragedia que le ocurre a la mayoría del pueblo venezolano. Y Diego, ¿cómo ves la decisión que tomó Raimundi, que bueno, que fue previo a esto, fue justamente en contrario a lo que terminó sucediendo o decidiendo el gobierno argentino? Y según lo que dice internamente el gobierno, bueno, fue una decisión como que tomó solo. ¿Es posible eso? No, yo creo que fue muy representativa lo que dijo Raimundi, que yo no lo comparto, pero esa cuestión de quedar a medio camino y decir que la violación de derechos humanos es relativa porque está marcada por una actitud discriminante del imperio norteamericano, etcétera, es la posición del gobierno argentino. O sea, yo no entiendo lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que todos los días, no sé si en el curso del día hubo algún Gaby, Fofó, Milique o Miliquito, un famoso conjunto cómico español, pueden haber agregado algún componente a esta comedia de enredos. Yo creo que la situación es muy clara y me parece que el embajador Raimundi, aclarando que no concuerdo, fue absolutamente transparente y que la posición que él expresó es la del gobierno argentino en este momento. Diego, teniendo en cuenta la historia que ha tenido la Argentina con los derechos humanos y donde fue muy importante durante la dictadura lo que hicieron las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive el gobierno de Estados Unidos en manos de Carter respecto de lo que ocurría en la Argentina, ¿cómo podés evaluar hoy esta posición que tienen organismos de derechos humanos, que tienen sectores que se consideran progresistas, negándose a que los organismos internacionales, que los países democráticos se ocupen de la situación interna de Venezuela? Bueno, yo creo que el tema de derechos humanos es un tema que está muy politizado en el mundo. Hay que reconocer que tiene un componente político que depende de qué lado se mire, uno puede enfocarlo. Ahora, a la luz de la claridad de la situación hoy en Venezuela, no hay ninguna duda que hay dictadura, no hay ninguna duda que hay severísimas violaciones de derechos humanos y también no hay ninguna duda que lo resolverán los venezolanos. Nadie está proponiendo una invasión armada conjunta de Estados Unidos, de nadie, para resolver esta cuestión. Pero a mí me parece que estamos discutiendo la nada, en un marco donde tenemos todo por discutir interno, porque en este momento yo creo que nuestras prioridades es que los chicos estén en la escuela, ver cómo resolvemos que no hay dólares en el Banco Central, cómo reactivamos la economía, con todo respeto al mundo, pero nuestra agenda central, donde tenemos que concentrar todo el esfuerzo, donde por supuesto la vinculación con nuestros países vecinos es central porque nos van a ayudar enormemente. Todos los países vecinos, los 5 países
vecinos con los que tenemos relación más intensa, no tienen inflación, no tienen problemas de endeudamiento, tienen un sistema donde obviamente la pandemia les ha afectado el crecimiento, pero tienen una normalidad que nosotros no tenemos. Yo le agradezco a nuestros países vecinos que tengan esta paciencia estratégica con Argentina. Espero que podamos devolverles con gestos en su momento esta amistad, esta prudencia que están teniendo en el tratamiento de la coyuntura argentina, pero que pronto podamos volver a lo que tenemos que ser, que es una región integrada, donde la integración regional y la unidad nacional sean los dos pilares de nuestra definición como nación. Diego, siempre interesante escucharte. Muchas gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, y aquí me voy al encuentro de Luis Juez, agradeciéndole su tiempo y su espera. Muchísimas gracias, Luis, por esperarnos. No, ningún problema. Me estaba por sacar los lentes, pero cuando veo los que tiene el Diego ahí, me parece que no desentona. Luis, bueno, quería preguntarte por la renuncia de Alicia Castro en el día de hoy. Llamativamente, cuando uno lee el texto, menciona y agradece a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero no menciona en ningún momento al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué lectura haces con respecto a esto? Pero ahí Diego te dio ella está renunciando a un derecho en expectativa. Es absolutamente cierto lo que te dijo Guelar recién. Sí. Ella no tiene ni siquiera la formalidad de la discusión de la comisión de acuerdos del Senado. O sea, ella tiene un derecho en expectativa. Le dijeron, aguanta que pase la pandemia, vos te vas a ir a Moscú. Pero todavía no tiene ni siquiera, o sea, ella renuncia a un derecho, a una supuesta promesa de ser embajadora en Moscú, pero claramente ese hecho que se formaliza con el dictamen de la comisión y la aprobación del pleno del cuerpo todavía no lo tiene. Después claramente tiene que salir el decreto donde la designa embajadora. Está bien, pero ahora, aún así, renunciando el derecho en expectativa, como decís vos, no lo menciona el presidente. Pero pues claro, porque el que le dio la expectativa es Cristina, no Alberto. Porque la que toma decisiones es Cristina, no Alberto. Alberto la formaliza como presidente. Alberto claramente en su rol de jefe de gabinete de Cristina, y te diría yo, jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia, él después le va a formalizar el acto y seguramente firmará el decreto donde la designa embajadora o a Raimundi. Pero Raimundi, Castro... Es gente puesta por Cristina, es gente puesta por el Instituto Patria, no son los tipos que hubiese decidido Alberto poner. En todos esos lugares donde el kirchnerismo quiere dar un debate berreta, pero le dicen que es un debate ideológico, las designaciones las hace Cristina, no Alberto. Luis. Alberto después lo que hace es equilibrio, un equilibrio raro, complicado, difícil de explicar. Recién Diego te decía claramente, él es un embajador que en muchas gestiones ha hecho quedar maravillosamente bien al país en China, así que de eso conoce mucho más que yo. Pero en temas internacionales no podés estar yendo y volviendo. Se te escucha una sola vez. Y en este tema Argentina viene con unas contradicciones horribles, sí. Juez, si la que toma las decisiones es Cristina, ¿cómo explicamos esta posición que cambió de lo que había hecho Raimundi en la OEA a lo que se terminó votando hoy en Naciones Unidas y qué consecuencias internas podría tener? Pero acuérdate que tenemos una misión del Fondo Monetario. Alguien le debe haber dicho, Alberto es loco, mira que viene el Fondo Monetario, ya está acá está en la Argentina y nosotros acabamos de decir una estupidez, porque lo cierto es que vos lo tenés que llamar a Raimundo y decirle, loco, ¿quién te dijo que dijeras eso? Si querés ser coherente. Claro. Pero como este es un gobierno que la única coherencia que mantiene sistemáticamente estos 10 meses ha sido la incoherencia, es muy coherente con su incoherencia. O sea, está bueno que Raimundo haga politiquería universitaria en la OEA, que el presidente vea la reacción, lo modifique la votación de la ONU y después dice que lo va a llamar a Chávez. Es parte del disparate con el que se manejan. Los muchachos tienen doble, triple discurso conforme a la hora del día que le toque expresar o contar una noticia o dar una explicación. Claro, pero siguiendo lo que vos decías hace un ratito, Luis, que en política exterior tenés que tener una sola idea y una sola línea, no podés tener varias o varios discursos, como quizás sí podés tener aquí internamente. ¿En realidad no hubiese sido lógico que el presidente le pida la renuncia a Raimundi después de lo que hizo cuando su decisión fue otra ante la ONU? Sí, pero vos me estás hablando de una lógica para un gobierno que no tiene lógica. Este es un gobierno que no funciona con la lógica, con el sentido común. Es un gobierno que si la cosa pasa, pasa. Si Raimundi dice eso y nadie lo toma, bueno, pasó y después hacen política y prensa
con lo que dijo Raimundi. Se enteró el mundo de la postura de Raimundi y dice, mira, che, la Argentina está convalidando la violación de derechos humanos en Venezuela. Le dio vergüenza, porque Alberto es así, ¿viste? Supongo que en algún momento entra a peinarse, se mira al espejo, le da vergüenza lo que está viendo, sale, se horroriza e intenta modificar lo que hizo media hora antes. Es parte de la incoherencia. Yo no te puedo explicar la incoherencia de este gobierno porque no la puede explicar ni siquiera el mismo gobierno. Entonces, no, yo creo absolutamente lo que decían recién ustedes, que los tipos van a dejar pasar un tiempo, van a acomodar el tema, lo van a llamar a Maduro, lo van a llamar al impresentable de Maduro para decirle, mirá, lo tuvimos que hacer porque estaba el Fondo Monetario, estamos complicados, no tenemos una moneda, el país se va al fondo, ya no nos da más la sobreimpresión, necesitamos que el Fondo Monetario nos autorice. Entonces, pero vos sabés que nosotros te vamos a acompañar, esas cosas que la verdad que sirven, es política de unidad básica, pero no es política internacional. Eso vos lo podés hacer acá adentro y podés tener 4 o 5 líneas internas, pero bueno, el presidente ya eligió este mecanismo, eligió ser realmente, y lo vuelvo a repetir, ser el jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia. Y ese lo va a acompañar, me parece, hasta el 10 de diciembre del 2023, esta forma de ejercer la primera magistratura, ¿no? Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la espera también. No, un beso, gracias. Te mandamos un beso. Hasta allí, Luis Juez, diputado, ex embajador también. Claudio, a ver, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Lo que vamos a esperar es que va a seguir el equilibrio, que es muy probable que aparezca esta llamada que en el Instituto Patria dan por hecho que se va a hacer cuando baje la espuma. El problema es la Argentina cómo se ubica. Tiene pendiente, como bien se ha dicho, la negociación con el Fondo Monetario y tiene un agravante que tiene que ver con el tema Venezuela, que es la presidencia del BID en manos de Mauricio Claver Carón, que Mauricio Claver Carone, representante de Trump en ese organismo del que la Argentina depende para obtener también créditos, es un ferviente antimadurista y uno de los halcones de la Casa Blanca respecto de este tema. Por lo tanto, esto también se encuadra. Ahora, lo primero que hay que decir es, el tema no ha terminado, la cuestión no se ha saldado y hacia adentro del gobierno, Alberto Fernández no se ha fortalecido. Clarísimo, como siempre. Claudio, muchísimas gracias. La seguimos en un ratito porque vamos ahora a cambiar de tema y tenemos que hablarte de la otra cara de la desocupación.